Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 5. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el que le pastor las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Padre Santo, en el nombre de Jesús, reconozco que soy tu oveja y que tú eres la puerta del cielo que me abrió una entrada directa ante el trono de la gracia. Gracias por tu palabra, por enseñarme cada día que tú eres Dios, que tú eres santo, que tú eres perfecto. Por eso rindo mi vida, mi mente, mi corazón, mis pensamientos, mis deseos, mis necesidades, y echo sobre ti mis cargas, mis ansiedades, mis temores, la duda, la incredulidad. Te doy gracias porque tú realmente eres quien me hace libre para vivir en santidad, en amor y en temor de Dios. Hoy rindo mi vida, abre mis ojos y alúmbrame el entendimiento para que tu palabra viva, haga y cumpla todo tu propósito. En el nombre de Jesús, amén. Gracias te damos, Señor, porque tú eres la única puerta, Señor Jesucristo. La puerta preciosa y maravillosa que nos trajiste para entrar al cielo directamente, Señor. Por eso oímos tu voz y te seguimos. Gracias, Señor, porque toda mentira y engaño y toda falsedad de doctrina, Señor, no puede ser posible gracias a tu verdad. Gracias, Padre, porque tú has dicho que el que entre a tu presencia por otro medio es mentiroso, es un ladrón y salteador. Y nosotros te conocemos y reconocemos tu voz y te seguimos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Los invito a que vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6 en adelante. Amén. Primera de los Corintios, capítulo 2, versículo 6 en adelante. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, vamos a tomar con el primer versículo que citamos, que dice que sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. Y esto trae en estos momentos de nuestras vidas un poco más de responsabilidad. Digo un poco más de responsabilidad porque conforme vamos exponiéndonos a lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas y conforme nos vamos exponiendo a lo que el Espíritu Santo nos enseña por su palabra, la Escritura dice que vamos adquiriendo madurez y sabiduría. Y esto les digo que nos trae un poco de responsabilidad, o mucha tal vez, porque no sé si nosotros podríamos ya en este momento decir que estamos iniciando en el Evangelio, aclarando que nos falta todo por aprender, y nos falta muchísimo por madurar, pero podríamos en este momento decir que somos bebés en el Evangelio. Porque yo pienso que Dios nos ha estado bendiciendo con palabra de distintos medios, pero palabra al fin y al cabo, escrito, hablado, conversado, en fin, donde ya hemos aprendido o estamos en proceso de aprender cada vez un poco más de aquello que Dios nos ha enseñado en su palabra. Eso significa, conforme lo estamos leyendo, que Dios habla sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. Y eso implica que nosotros nos observemos y nos miremos en el espejo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y no necesariamente lo que nosotros solamente veamos que ha pasado en nuestras vidas. Recuerde que aquí es Dios mirándonos y no nosotros mirándonos. Dios hablándonos y no nosotros hablándonos a nosotros mismos. Es la palabra de Dios cambiándonos y no nosotros cambiándonos a nosotros mismos. Cuando pensamos en madurez, ¿qué piensan ustedes? ¿Con qué lo relacionan o cómo lo definen? ¿Cuál sería el significado de la palabra o la expresión madurez? Que cada vez el carácter del Señor Jesucristo está tomando el lugar que debemos tener en Él. Porque en la medida en que hemos ido creciendo, de que el pecado no tiene poder, de que el pecado fue vencido en la cruz por el Señor Jesús, cuando se nos va alumbrando ese entendimiento, perdón, que es que están llamando a la puerta. Entonces, cada vez que estamos teniendo ese entendimiento, pues ya hay más conciencia y como dice la palabra, no practicamos el pecado. Pecamos sí, pero no practicarlo es que yo ya sé qué voy a hacer y hago lo malo. Cuando dice la palabra que si yo sé que tengo que hacer lo bueno y no lo hago, me es contado por pecado. Bueno, madurez. ¿Con qué lo asociamos inmediatamente? Un estado de pleno desarrollo. ¿Un estado de pleno desarrollo? Okay. Un cambio de estado, como de infante a Otro nivel. Ok. Miren ustedes que todos se han ido con las explicaciones que han dado desde lo espiritual, lo cual implica de que hay madurez. Porque sencillamente, para uno poder dar una explicación, ¿cómo explicaríamos algo de madurez? Una fruta. Es lo más sencillo y lo más fácil que alguien podría asociar para entender el estado de madurez, ¿cierto? ¿O cuántos de ustedes aquí se comen con cáscara un banano verde? ¿Cierto que no? A los que nos gusta el banano, por ejemplo. Uno espera a que tenga un tinte, un color, por lo menos una apariencia de madurez. A veces uno se descacha y la fruta que parece que está madura todavía le falta. Pero es importante tener en cuenta que una vez la fruta es cosechada,
el proceso de maduración no se detiene. Uno baja el racimo de bananos, con el mismo ejemplo de los bananos, y está todavía verde. Pero déjelo descansar unos días, un par de semanas tal vez, y va a ver cómo empieza a cambiar de color. Y lo que en un principio es manchoso, hasta amargo, si uno se atreve a probarlo, de pronto empieza a adquirir una tonalidad, un gusto y un sabor. Y es más, ya tiene propiedades que hace que lo que lo contiene, de lo que está hecho, no sean de provecho. Esta introducción es importante tenerla en cuenta, porque no importa qué tanto tiempo tengamos nosotros en el Señor. Ojo, no asociemos madurez ni sabiduría con tiempo de permanencia en una congregación. ¿Cierto? Porque alguno podría decir, yo llevo 5, yo llevo 7, yo llevo 10. Yo empecé la semana pasada. Yo empecé hace 7 meses. Eso no nos hace más o menos maduros. Lo que nos madura es estar expuestos a la palabra de Dios. Y la madurez trae consigo sabor. La madurez trae consigo conocimiento. La madurez trae consigo punto, una puesta a punto. Y teniéndolo en el ámbito espiritual, por supuesto, entonces entendemos por qué Dios hace esa mención de madurez al referirse a nosotros y a nuestro crecimiento espiritual. Porque se va produciendo en nosotros una puesta a punto. Cuando somos probados, cuando Dios nos prueba, el sabor cada vez va siendo menos amargo, si aplica la explicación. Lo que sí es cierto es que estamos llamados a madurar. No podemos quedar nosotros en el mismo estado en el que fuimos cortados del árbol o en el que llegamos a la iglesia. Yo pienso que en ese momento de nuestra vida, nosotros en esta congregación podemos decir de que algo ha pasado en nosotros. O mucho o poco, tal vez no sabemos cuantificarlo, pero definitivamente no podemos decir que somos los mismos que éramos antes. Y la Escritura dice que cuando eso sucede, nosotros estamos alcanzando madurez y sabiduría. Ojo, no de este siglo, aclara. No conforme el mundo la ve. Tal vez usted siga haciendo pataletas en algunas cosas de su vida. Es inevitable, porque la carne siempre va a estar presente. Pero ahora hablaremos un poco más de esto. Versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, una sabiduría que es oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Cuando habla de los príncipes de este siglo, se está refiriendo por supuesto a las figuras que estaban en eminencia y hace mención específica de cuando el Señor Jesús fue crucificado y fue llevado a la cruz. Pero dice que no conocieron la sabiduría, no tenían la madurez de parte de Dios. Y estos, dice la historia y la Biblia, que eran personajes que conocían muchísimo de la ley. Tenían muy claro qué era la ley y la aplicaban y la hacían cumplir y la exigían y esperaban de otros el cumplimiento de la ley. Pero eso no los hacía maduros, eso no los hacía sabios. Tan no es así que terminaron, como dice la Escritura, crucificando al dador de la vida. Dice que hay cosas que están escritas y que ningún ojo ha visto y que ningún oído ha oído todavía, ¿cierto? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Y voy a saltar un poco al versículo 14, el 13, donde dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y decía ahora al rato que nosotros estamos en un proceso de nuestra vida espiritual en la que es evidente de que algo está produciéndose en nosotros, que la palabra está haciendo algo en nosotros, que el Espíritu Santo sigue haciendo algo en nosotros. Y ese seguir haciendo algo en nosotros implica necesariamente de que ya no estamos tan bichos como lo estábamos cuando recién escuchamos por primera vez de Dios. Y esto
debería despertar en nosotros algo a lo que me voy a referir, haciendo un paralelo para mirar lo opuesto, pero con la intención de que podamos entender lo que debe suceder también en estos momentos de nuestra vida. Ejemplo no, pausa. Cuando ustedes escuchan la palabra instinto, ¿qué viene a sus mentes? ¿Qué creen que significa instinto? Una reacción. Una reacción, ok. ¿Alguien más? Animalmente actuar. Animalmente, una actuación animal. Bueno, puede que haya algo de eso también, ¿por qué no? ¿Alguien más? Instinto. Como que prevé de pronto algo que pueda llegar a pasar. Que prevé, que puede. En el caso de que tiene instinto, bueno, vamos a. ¿Alguien más? ¿No? Un mecanismo de defensa que tiene los seres humanos para reaccionar a determinadas circunstancias. Ok. Es una conducta no aprendida. Una conducta no aprendida, pero que se exterioriza. Pero es innata porque, Por eso no es aprendida, porque es innata. ajá, sí, es innata porque eso es algo que forma parte, lo que yo dije ahorita, un mecanismo de defensa por una o porque se está en peligro o porque está muy feliz. Para efectos de la explicación, ¿qué es innato? Que se nace con Antes eso, de nacer. ¿Qué sé qué? se nace con Antes de eso. nacer. ¿Se nace con él o es antes de nacer? Que viene con el paquete, podríamos decir, ¿cierto? Por el hecho de ser humanos, quiere decir de que está ya presente en nosotros. Deme un ejemplo de lo que sería instinto. Yo veo una culebra y salgo corriendo. Bueno, eso es un instinto, ¿ok? De preservación. De conservación o preservación, dicen uno. Otro ejemplo de instinto. Pues como que las mamás con sus hijos, cuando, ¿Qué no pasa sé, con las mamás? cuando entienden por qué está llorando Cuando eso. la mamá le da juguete al hijo. Tiene instinto de corrección. Ok. Instinto es precisamente todo lo que ustedes acaban de definir, que parece que está presente en nosotros como especie, ¿cierto? Y no solamente en nosotros los humanos, sino básicamente en los seres vivos, ¿cierto? Los animales salvajes, por ejemplo, por instinto tienden a tener una serie de conductas. Entonces, uno esperaría a un animal salvaje que eventualmente actúe como un animal salvaje, porque instintivamente, pues, ha sido formado así. El ser humano, de igual forma, y espero poder llegar a ese paralelo que les mencionaba ahora, el ser humano tiene instintos, es decir, características innatas que nos identifican como humanos. Y entre más identidad tengamos como humanos, más dependiente de las sensaciones y de la carne estamos. Es decir, que cada que instintivamente reaccionamos, lo más probable es que estemos reaccionando conforme a nuestra naturaleza, ¿ok? La naturaleza humana. Y lo leímos acá al final ahora, que habla de dos tipos de naturalezas. ¿Las pueden recordar de lo que acabamos de leer? Espiritual. ¿Cierto? La espiritual y obviamente la no espiritual o la natural, diría la escritura. Podemos poner en estos términos: natural y espiritual. ¿Y qué es otro nombre, un sinónimo que le damos a lo espiritual? Cuando es natural es sobrenatural. ¿Ok? Algo que se superpone o se sobrepone a lo natural. Le voy a dar una definición de lo que encontré en Wikipedia, en un diccionario X, a propósito de impulso, o el instinto, perdón. Dice que es un impulso, es una pauta hereditaria, donde no se tiene conciencia, ¿ok?, de comportamiento. Y algo que la identifica es que es común en todas las especies, en toda la especie. Ejemplo,
Un perro por instinto, ¿qué hace? ¿Es cierto? Bueno, hay humanos que muerden de todas maneras porque se creen perros. Pero la especie humana instintivamente no va a morder. ¿Cierto? Hasta ahí estamos claros. ¿Ok? Porque es algo que se hereda, que tiene poca variabilidad y que también en los humanos tiene una finalidad que es de adaptación. En otras palabras, quienes así lo plantean, aseguran de que es algo que se asume, se aprende, se enseña y se hereda con ánimo de preservar un conocimiento que puede que sea muy tácito, no esté presente, pero que se requiere para reaccionar de una u otra manera y permanecer vivos. Entonces, instintivamente, el ser humano como especie, como ser humano, tiene unas reacciones. No las podemos evitar. ¿Por qué razón no podríamos evitar esas reacciones? Que son innatas. Porque son innatas. ¿Y cómo llegaron a nosotros? Dios las puso. Dios las puso. Ok, vamos a recapitular un poco. Dios puso en nosotros el temor. No, Ok, Dios puso en nosotros la desconfianza. no. Ok, ¿qué otras cosas? El enojo. Dios puso en nosotros el enojo, por ejemplo. No. Entonces, miren hacia dónde queremos llegar. Hay algo que se presenta en el ser humano, se establece y se comienza a heredar como si fuese necesario adoptarse para adaptarse de manera que generacionalmente se vaya continuando. Y esto sucede muchísimo más seguido, mucho más presente de lo que nosotros creemos. Esto, en otras palabras, es lo que la Biblia describe como lo natural y lo sobrenatural. ¿Qué es lo natural? Aquello que instintivamente en nosotros se produce, que ni siquiera estamos pensando, disponiéndonos, anticipándonos a algo, y de pronto lo primero que sale ante una situación X o Y, la Biblia describe que es lo que está En el corazón. en nuestro corazón. Pero no es la concupiscencia. Llegamos a una conclusión perfecta. Claro, porque la concupiscencia, ¿cómo hace para estar presente en todos los seres humanos? Se heredó de Adán. Porque se convierte en una especie de instinto. Es un impulso que tenemos todos, humanamente hablando, hacia lo malo, hacia ceder, hacia caer, hacia ser seducidos por algo que nos llama y nos atrae. Lo vimos en la primera experiencia con el varón y la varona. ¿Qué dice la escritura que pasó con ella? Que fue seducida. Pues seducida. Bueno, yo no creo que en ese entonces estuviesen lo que ahora está de moda, que estuvieran los pole dancers y que entonces la serpiente estuviera diciéndole un striptease a Eva, aunque hay quienes plantean de que hubo una relación allí de intimidad, pero no vamos a entrar en eso. El punto es que fue seducida. ¿Y por qué fue seducida? Porque había algo que de ella podía ser seducido. Y a eso le aplicó, a eso dirigió Satanás su intento y lo logró. Pasó entonces que el ser humano como especie, humanamente hablando, quedó sometido a lo que el diablo había hecho, a la seducción que había ocurrido, que había tomado lugar. Eso hizo que hereditariamente asumiéramos posturas que podemos identificar en todos nosotros, ¿cierto? A propósito de una persona la atacan y ¿qué dice uno? Instintivamente se defendió. Y el ataque no necesariamente físico, aunque tiene que ver con lo físico también. Pero si se siente atacado, ¿qué es lo que instintivamente hace uno en su mente? Bueno, yo no sé ustedes, yo Defenderse. me preparo para defenderme. Instintivamente. Y hemos asumido y hemos creído que todo lo instintivo es puro. Y no tenemos control sobre ello. Porque es innato. Porque llegó con nosotros y forma parte del paquete. Entonces, casi que
todo podría concluir en que no es culpa mía. Yo reaccioné así porque es que ni siquiera sé por qué. Pero eso está en mí. El cómo reaccioné, lo que dije, lo que pensé, lo que actué. Esa es la figura del hombre natural. A ver, yo digo algo que me recuerda que la psicología avala esas emociones y esas reacciones como normales. Y pues, o sea, sí, Dios también, pues, o sea, no nos va a matar por eso, ¿no? Simplemente es que hacemos con ese tipo de cosas. Entonces, pues, no se trata de que entonces yo me enojo por todo y como Dios me hizo así, pues entonces todo el mundo tiene que aguantar que yo me enoje y trate mal a todo el mundo y lo insulte. No es eso no habla la Biblia. Entonces, simplemente es cómo se encausan ese tipo de emociones. A dónde hay que llevarlas? ¿Qué hay que hacer con ellas? Es lo que la palabra de Dios nos habla de libertad. La psicología no habla de libertad. La psicología habla de un pañito de agua tibia, contrólate, o sea, reprímase y aguante. Palabras más, palabras menos. Pero no es así. El que se enojó, lo que dice la palabra, que no se ponga el sol sobre mi enojo. Me está diciendo que no me enoje, me está diciendo que se puede enojar, pero no lo lleve hasta el lado oscuro, que es que se sale de lo normal. Entonces, son cosas muy, muy, muy interesantes que debemos cada vez más, porque ahí está hablando de que hemos madurado. Entonces es mirarnos, ¿hemos madurado realmente? Bueno, miren ustedes el paralelo que les decía. Estamos leyendo 2 Corintios del 6 en adelante. Si hay una reacción impulsiva, instintiva en nosotros, como ejemplo, que es nuestra parte natural, pero la Biblia dice y reconoce en nosotros que algo sucedió en nosotros. ¿Qué sucedió? Hablo de los cristianos creyentes. ¿Qué sucedió en los cristianos creyentes? Que nacimos de nuevo. Ok, ¿y qué implica Un haber nacido de nuevo? Cambio de naturaleza. Un cambio de naturaleza. ¿Ok? Noten ustedes ahora cómo nos vamos a encontrar con una especie de confrontación interna. Tal vez no la percibamos en todo momento, pero está manifiesta. La naturaleza del ser humano que instintivamente va a reaccionar, pensar, actuar como normalmente lo haríamos o lo hacemos, pero hay otra de la cual, por eso la escritura que empezamos a leer habla de madurez y de sabiduría. Y hay otra que no se espera obtener del instinto del ser humano natural. Hay otra sabiduría, hay otra madurez que no se espera obtener de lo que nosotros hacemos, aprendemos o hemos heredado de otros. O lo que las figuras psicológicas o conductistas o lo que ustedes quieran llamar nos han enseñado. Hay una que solamente puede ser identificada por el espíritu que mora dentro de nosotros y nuestro propio espíritu. Y ojo, y el paralelo que estamos buscando entender aquí es que así como en una hay un instinto, ¿cierto? Una capacidad de reacción, de asociación o de conexión innata. Si hablamos del nuevo nacimiento, podríamos decir que en una nueva creación, una nueva criatura, lo mismo que fue instintivo en el natural está ahora presente en el espiritual. Pues No, pero el ser humano no deja de ser natural. Porque si dejara de ser natural y dejara de tener ese instinto, todo el tiempo estaría en peligro. Entonces yo siento que, bueno, no siento, no, creo que debe haber como una especie de ese control, ese instinto natural no se puede perder, pero tiene que ser apoyado o alimentado por el instinto espiritual, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo define la Biblia eso que acaba de decir Victoria? Hay una palabra, negarse a sí mismo. Carnalidad. el tener dominio sobre la carnalidad, ¿qué es lo que es la Dominio escritura? propio. Dominio propio. Es un fruto del Espíritu Santo.
El dominio propio debe ser una reacción instintiva del creyente. De la nueva naturaleza. Del creyente, porque ya no le estamos hablando a la mente del creyente, estamos hablándole al espíritu del creyente. Y así como la mente y su cuerpo reaccionan de manera instintiva, porque es ser humano, la Biblia dice que nosotros somos espirituales al mismo tiempo. Entonces debe haber en nosotros una parte, la que prime, la que dirija, la que ordene, si quieren verlo así, que instintivamente esté al tanto de lo que está pasando. Y que instintivamente se dé cuenta si esto proviene de Dios o no. Que instintivamente, cuando hablo de instinto, por favor, con mucho cuidado, no estamos hablando a una reacción X o Y que la tildemos de espiritual. Porque leímos ahora que el espiritual Acomoda todo. a lo espiritual. ¿Ok? Entonces no es que, ay, yo sentí escalofríos y ahora siento escalofríos espirituales. Y entonces, ay, sí, eso es instintivo. No, el instinto que ahora el Espíritu Santo reclama y espera de nosotros, por eso hablamos de madurez y sabiduría, el instinto que espera que tome lugar en nuestras vidas es la primera reacción que nosotros experimentemos en nuestro espíritu a propósito de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Ejemplo, una circunstancia de susto. Chusto, le digo mucho chusto, porque lo que sea, así como a la gente le da susto. Instintivamente lo que tiene que pasar es que se segregue ¿qué? En el cuerpo. Adrenalina. Adrenalina. La adrenalina nos pone alerta y nos prepara para o defendernos o huir o lo que sea que vaya a tomar lugar. ¿Cierto? Físicamente hablando se produce algo en nosotros. ¿Qué tendría que suceder instintivamente en nuestro espíritu para no dejar que esta adrenalina tome el control absoluto ahora ya de nuestras emociones y de nuestras acciones? ¿Qué tendría que pasar? Pues parar un momento y como ¿Cómo? no dejarse llevar por la circunstancia y pues no es fácil porque ahí viene la parte natural de huir o de asustarse o gritar o llorar. Es más fácil decirlo que hacerlo seguramente. Simplemente parar y clamar a Dios. Yo haría así, pues. Es que instintivamente, como somos una nueva criatura, hay un impulso también. Yo no sé si ustedes van asociando las escrituras conforme van llegando. Cuando la escritura dice que tenemos que hablarle, actuar a aquel que siempre está dispuesto. Ese es nuestro ser, nuestra parte espiritual. Y lo que estás planteando la escritura es que cada vez nuestro oído se afina para darnos cuenta cuál debe ser la reacción o la acción, o para pararlo o para alentarlo. Hablo de nuestro ser natural. Porque en ese mismo ejercicio donde se presentó la adrenalina y susto, si una persona no tiene la guía de Dios, puede hacer algo totalmente alocado, que después ni siquiera se acuerde, o de lo que ya no pueda dar cuenta, porque reaccionó simplemente. Pero ¿qué dice la escritura? En un creyente, ¿qué es lo que debe gobernar? La paz de Dios. ¿Por qué? Porque la escritura dice que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Es decir, que el impulso inicial del susto se manifiesta, pero viene la tranquilidad, viene la seguridad de parte de Dios. ¿Y eso hizo que todo fuera más fácil? No necesariamente. Porque una persona puede saber lo que tiene que hacer y no lo hace porque está todavía presa del pánico. Diosito. Pero eso es lo que denominamos frutos del Espíritu. Claro. Miren ustedes el porqué del paralelo que estamos procurando manifestar. Porque es que sí reconocemos y sí identificamos nuestros impulsos y lo que consideramos es instintivo. Eso es fácil de ubicarlo porque lo hemos sentido, lo hemos visto en nosotros y en otros. Pero Dios nos habla de que ya hemos
caminado 2 versículos y ya que conocemos, estamos caminando hacia un tercer versículo y es suficiente para que nos demos cuenta de que somos seres espirituales. Más nada, Dios no está esperando que levitemos, ni de que ya hayamos descubierto la escalera de Jacob, ay, yo sé dónde queda, yo subo y bajo cuando quiera. No, ya lo que Dios está esperando es que nosotros podamos acomodar lo espiritual a lo espiritual, entendiendo que aún en este mundo espiritual tenemos que hacer discernimiento de qué es lo espiritual que proviene de Dios y qué es lo espiritual que no proviene de Dios. ¿Me hago entender? Sí, es verdad. Porque el mundo espiritual existe sí o sí. La gente lo crea o no lo crea, ¿cierto? Existe para los cristianos y existe para los que no son cristianos. El mundo espiritual está. Entonces, una persona que se considere espiritual no necesariamente estamos hablando de una persona que sea seguidora de Dios. Es una persona que cree en los espíritus. Y si los espíritus están con esa persona, pues la convierten en espiritista. Escuchaba a alguien hablando, ustedes recuerdan cuando Saúl consulta a la pitonisa, una bruja, ¿ok? La Biblia lo escribe de una manera más sosegada y dice que tenía espíritu de adivinación. Pero eso no la hace menos bruja que otros, ni la hace menos espiritual. De hecho era espiritual, estaba en el mundo espiritual, pero no es lo que Dios llamó a que nosotros buscáramos. Entonces, en un momento de nuestras vidas, tiene que haber ejercicio para que podamos detectar de lo espiritual qué es lo espiritual que Dios espera de nosotros. Porque una persona poseída por un espíritu podría decir que todo lo que ella hace es instintivamente espiritual. Y tiene razón, en el sentido de que es un espíritu que le está diciendo qué hacer y cómo actuar. Pero la Escritura dice que nosotros estamos llamados a tener conciencia de que no solamente somos carne, sino que también somos espíritu. Y el espíritu nuestro está siempre dispuesto si nosotros empezamos a identificar su voz, su tono y su intención. Y deberíamos empezar a ejercitarlo cada vez más. Por eso la Escritura, vale esta aclaración. Los Corintios, si ustedes lo estudian desde el punto de vista histórico y lo que tomaba lugar con el propósito de las enseñanzas del Señor Jesús y sus discípulos, los Corintios no eran una iglesia que uno dijese esa iglesia está buena para ir. Esa iglesia es la... No, porque eran griegos y adoraban a la diosa Diana y todo eso. Y por ahí pasaron hace rato, o sea, eran tremendas figuras. Es más, si hay en algún momento reprensión acerca de comportamiento instintivo, está dirigido precisamente a través de esta carta a los Corintios. ¿Ustedes recuerdan que la rumba que había cuando tomaban la cena era tremenda y cada quien llevaba su sancocho, pero también llevaba su vinito o su lo que sea y se armaban tremendas furruscas en lo que debía ser la cena del Señor. Y el apóstol Pablo llama la atención, dice, sin embargo a ellos mismos les dice, estoy hablándoles a ustedes que ya deben andar en madurez y sabiduría. Y uno dice, pero espérate, ¿cómo así? Si se acaba de dar una carta durísima diciendo de todos los torcidos que están, ¿cómo unos aceptan que haya fornicación entre los otros y todo está bien? Y él los reprende, pero al mismo tiempo les dice de que espera a ellos madurez y sabiduría. Y vas a decir algo, te estás sacudiendo un mosquito. ¿Cómo espera eso? Porque es evidente de que en nuestro ser, como seres humanos, hay dos naturalezas. Una que es totalmente natural y la otra que es totalmente sobrenatural. Y cada vez que el Espíritu Santo, a través de los apóstoles, quienes escribieron estas epístolas, cada vez que él se dirigía a un grupo o a otro, estaba hablándoles no a la carne. Esto no era
intención de parte del apóstol a decir, uy, a punta de rejo y juguete y de consejo, los voy a convencer de que dejen de actuar de esta o aquella manera. Él siempre estuvo hablándoles desde el espíritu a su espíritu, esperando que ellos encontraran la respuesta y la identificación de lo que era espiritual para poderlo acercar a lo espiritual. Instintivamente nosotros estamos llamados a pensar como piensa Dios. Esto suena pesado, pero es biberón para nosotros. Esto es leche materna en este caso. Porque estamos llamados a pensar como piensa Dios. Pero la cosa no es tan complicada como pudiese sonar en un principio. De hecho, la última parte, leo el versículo 16 del capítulo 2 que leímos, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo así? O sea, si ustedes y yo no tenemos claridad, o por lo menos un acercamiento, a que en nosotros está la mente de Cristo, no tenemos todavía idea de en quién hemos creído. Y es vital para nuestra reacción y el manejo que le demos a las distintas cosas que tengamos en cuenta de que si Dios lo dice, es porque así es. Pero cuando Él dice, obviamente que nosotros tenemos la mente de Cristo, no estamos pensando nosotros como en computadores uno hace la partición, ¿cierto? En un momento determinado vamos a guardar esto en el disco C y esto creamos una partición y creamos un F para que la información no se pierda. Dios no nos está hablando a aquella partición que corresponde al ser humano, instintivamente carnal. Dios está hablándonos a aquella parte de nosotros que instintivamente debe reconocer que lo que Dios ha dicho y ha hecho por nosotros es una realidad absoluta. Insisto, si alguien había torcido la iglesia, eran los corintios. ¿Y cuánto de corintios no hay en nosotros? ¿Cuánto de corintios no ha habido en nosotros? ¿Cuántos de los corintios no hay en la iglesia? Y eso no nos hace rechazados de parte de Dios. Y Porque él es que dice que había uno que se había metido con la mamá, la madrastra. a la esposa de su papá. Pero es que Dios, cuando nos habla a través de su palabra, no nos está hablando a nuestra carne. No está hablando a lo que instintivamente nosotros haríamos. Porque estoy seguro de que si instintivamente contestáramos, instintivamente diríamos, uy, eso no es así. Yo no estoy de acuerdo con eso. A mí no me parece. Porque instintivamente estamos modificados para llevar la contraria a Dios. Obviamente entonces Dios no le va a hablar a aquella parte de nosotros que siempre va a querer contrariarlo. Le va a hablar a aquella parte de nosotros que siempre está dispuesta. Y espera que esa parte que siempre está dispuesta nos pueda dar a nosotros luz verde frente a lo que estamos escuchando y cómo debemos proceder. Entonces, entendemos que instintivamente Dios está esperando que nosotros reaccionemos, pensemos, actuemos y hablemos como hombres y mujeres espirituales que somos. Si eso lo entendemos y lo empezamos a aplicar, entonces tal vez, solo tal vez, resulta un poco más aterrizado para nosotros entender por qué la Escritura dice que podemos ser maduros y que podemos añadir o adquirir sabiduría de parte de Dios. Porque tal vez nosotros no seamos más o menos que los corintios. Tenemos nuestras cosas, seguramente más que ellos. Pero a ellos Dios se dirigía a través de los apóstoles diciéndoles, Dios está con ustedes. Ténganlo presente. La reacción que deben de tener en sus vidas no es la que la carne les dice, porque para eso tienen y tenemos dominio propio. Y el hombre sobrenatural, importante que ustedes y yo tengamos esto siempre presente.
Si ustedes y yo estamos aquí hoy, es porque creemos que hay, no algo, hay mucho de sobrenatural en nosotros. Porque ha tomado lugar algo que naturalmente no podemos entender. Es más, no podemos creer. Naturalmente, ¿cómo? Ni podemos ni queremos. Ni podemos, y casi que podríamos asumirlo con Nicodemos, que era el que no sabía cómo era que esto se pudiera presentar. Nacer de nuevo otra vez, meterse en el vientre otra vez de la mamá. Pero Dios está hablándonos constantemente de que en nosotros hay una pugna, hay una lucha de naturalezas. Y hay una que está vencida, pero es la que más patalea. Y hay una que está siempre dispuesta, y tal vez es la que menos atención recibe. Leo y cito de nuevo acá, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y ojo, para quienes lo leen con detalle, cuando aquí dice el 14 del Espíritu, ese Espíritu tiene E mayúscula. O sea que está hablando específicamente del Espíritu Santo de Dios. No está hablando de nuestro espíritu, aunque el Espíritu Santo de Dios habla a nuestro espíritu. Y lo que va a suceder es que cuando nuestro espíritu reciba esa información o esa sabiduría, ese conocimiento, entonces debería empezar a ejercer el dominio propio sobre lo que la otra naturaleza obviamente va a querer manifestar. Victoria decía ahora rato que se debería encontrar un equilibrio entre ambas. Yo pienso que no debería haber un equilibrio. En mi opinión personal, ustedes están en toda la razón de recibirla. No debería haber un equilibrio. Debería haber siempre un desequilibrio en el que nuestro ser espiritual tenga la hegemonía para decirle al carnal qué es lo que debe o no debe hacer. Porque instintivamente pensamos de que sin esa capacidad tal vez podríamos estar en desventaja ante las distintas circunstancias, ¿cierto? Porque desde lo fisiológico podríamos decir, es que la adrenalina es importante para prepararnos para esas circunstancias. Entonces imagínense ustedes, por ejemplo, a Felipe predicándole al eunuco, ¿qué lo hizo mover a él de un lugar a otro? La adrenalina que tenía por predicar la palabra, el Espíritu Santo llegó y lo cambió de lugar. O sea, con lo que quiero decir con esto es que de lejos, la parte espiritual nuestra es mucho más poderosa que lo que carnalmente creemos que la otra es. Le hemos entregado a la otra muchísimo más poder del que necesariamente tiene. Pero sí tiene poder porque no alimentamos o no reconocemos lo que nuestra parte espiritual debe hacer y producir en nosotros. La Escritura dice que hay que dejarle al espiritual que conozca lo espiritual. Y miren ustedes, el 15, dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahora, hay que aclarar aquí algo. Este juzgar, no necesariamente estamos hablando de el que pueda pararse a juzgar a otros, ¿cierto? El que pueda decir, no, es que yo sí puedo, ya por la madurez que tengo y por la sabiduría que tengo, ahora yo sí puedo decidir y definir qué es lo que es bueno y no. Y hagan la fila y me cuentan todas sus cosas, yo les digo si están actuando bien o no. Eso no es para nada la intención. Miren ustedes, vamos a manejarlo un poquitico más hiladito. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿A quién está hablando en este momento? ¿O de quién está hablando la Escritura cuando dice el espiritual? Del Espíritu. Ok, el espíritu nuestro, ¿cierto? Pero ¿por qué ese espíritu nuestro puede ahora juzgar todas las cosas? Porque tiene la sabiduría de Dios. Porque ya le soplaron. Porque la información que tiene es fidedigna y no está sujeta a equivocación. Ese, nuestro espíritu, conforme lo recibe de parte de Dios, puede determinar, ay, sí, definitivamente esto es de Dios. Cuando dice juzgar, es que interpreta y recibe si lo que está hablando, recibiendo, viene o no de parte de Dios. Si no es juzgar a los otros, porque no hacen o dicen. Exacto, es no es uno algo. mismo.
ay, yo lo vi, o yo la vi, y estaba mal parado, estaba descuadernado, descuadernada. Pero a mí no me juzguen, porque yo soy espiritual. Eso es lo que muchas veces han interpretado que es. Y no tiene Siempre nada lo que- interpretan así, siempre, siempre. Nosotros sí podemos juzgar a todo el mundo porque somos espirituales y eso está mal interpretado. Por el contrario, antes el Señor Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, es bien, bien, bien. Entonces, juzgar es identificar, tener un juicio acertado de que lo que está escuchando corresponde a quien lo está diciendo. Juzgamos lo natural a través de lo sobrenatural. Esto no es para volvernos místicos, ¿cierto? Porque uno dirá, no, pues entonces traigan el saumerio y prendamos la chauma aquí para que se manifieste. No, no estamos hablando de nada místico. Estamos hablando de cuando ustedes, yo sé en mi corazón que eso sucede porque han sido expuestos a la palabra. Cuando ustedes escuchen o escuchan a alguien hablando, se van a dar cuenta si aquello que la persona está diciendo no solamente está en la escritura, pero tiene un contexto bíblico. Y sé que eso pasa. Y solamente puede pasar porque es el hombre o la mujer espiritual que está en conexión con Dios y que puede recibir de parte de Dios, esto proviene o no proviene de parte mía. Eso lo experimentamos cuando estamos con alguien que charlatanamente nos quiere confundir o seducir. Pero debería estar ejercitado en cada uno de los aspectos de nuestras vidas. No solamente cuando se presenta esa adrenalina espiritual. ¿Recuerdan ustedes al apóstol Pablo caminando con Silas y encontrándose con la chica esta que tenía espíritu de adivinación, ¿cierto? Y la escritura da a entender de que esto pasó muchas veces. No fue que Pablo iba caminando y dijo, ay, qué susto, esa tiene espíritu, sal fuera. No, la escritura decía que ella les decía, estos son varones de Dios, a ellos escuchen. Y de un momento a otro que dijo, ya, está bueno. Sí, ya está bien, ya. El espíritu de adivinación sal de ella, la liberó. Y la gente quedó pues enchichonada porque él la había quitado de donde sacaban su platica. Entonces, abro comillas, la adrenalina espiritual no es aquella que nos pone frenéticos y sin control. No es aquella que nos permite dar vueltas canela y entonces hablo en lenguas, no hay que me pare y no puedo evitar darle bibliazos a todo el mundo porque es que eso es lo que me nace. No, si aplica la reflexión, la adrenalina espiritual está sometida al espíritu. Y la escritura dice que el profeta tiene que tener dominio sobre su propio comportamiento. No hay tal cosa, no, por lo menos no bíblicamente, que alguien diga es que no puedo controlarme, es que no tengo control de mí, no puedo evitar. Pero la escritura dice que el profeta debe tener dominio propio sobre el don que tiene. O sea, ni siquiera es algo externo, es un don de parte de Dios. Y Dios dice, tienes que tener dominio sobre eso. Sobre todos los dones, no solo sobre el profeta, sobre todos los dones que Dios nos ha dado o que le ha dado a cada uno, se debe ejercitar con el dominio propio. Entonces, vamos cerrando con esto. Cuando la escritura nos habla y dice que necesitamos, retomo, que sin embargo, estoy hablando del versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. Y yo sé que por ese tema de la modestia y de ser políticamente correctos y congregacionalmente correctos, instintivamente nosotros no nos vamos a ubicar en alguien maduro y con sabiduría de parte de Dios. Y hacemos bien, porque instintivamente es la carne la que responde. Pero es que recordemos que cuando Dios nos habla la palabra,
no se la está hablando a nuestra carne, no se la está hablando a nuestra mente, se la está hablando a nuestro espíritu. Y es a nuestro espíritu que Él puede decirle, como le dijo a los corintios, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. Y aclara para que no haya lugar a duda de qué es sabiduría y madurez. Dice, no de este siglo. No es como la gente piensa que por eso usted es maduro. Por eso me ganó todo ese poco premio. Es que Porque muy sano. usted contesta siempre tan bien. Parece que tuviese 50 años y solamente tiene 20. Eso no lo hace maduro. Pero para el mundo, eso es una persona madura. Para el mundo, madurez es alguien que toma decisiones como los adultos. Básicamente eso convierte, si soy muy escueto con la explicación, la psicología a aquellos que han alcanzado madurez. ¿Cierto? ¿Por qué le dicen a un niño inmaduro? Porque está actuando como alguien que no corresponde a la edad. ¿Cierto? A un adulto es que está actuando con inmadurez. ¿Por qué? Porque está en una pataleta que corresponde a un niño pequeñito. Entonces pareciera que la ecuación es sencilla. Si usted es muy viejo, ya no es inmaduro. Y para nada esa es la sensación que la Escritura nos dice. Pero cuando entendemos que Dios nos habla a nosotros y habla a nuestro espíritu, sí está esperando de que haya madurez en nosotros y de que cada vez adquiramos mayor sabiduría. Porque nuestro espíritu siempre está dispuesto. Es a Él al que Dios nos habla. El llamado de Dios para nosotros es a que seamos maduros, o por lo menos que estemos en el proceso de seguir madurando. Y eso va a traer a nosotros sabiduría. Pero no la de este siglo, no la sabiduría como enseña el mundo, la sabiduría que da Dios. Amén. Vamos a ver. Padre, gracias porque nos has dado a conocer tu palabra, que es la que instintivamente entendemos nos va a conectar contigo y lo que tú has sembrado en nosotros. Nuestra mente no lo entiende, Señor, y va a querer en casi todos los casos asociarlo con experiencias previas o ya vividas. Pero tú no estás hablando, Señor, a nuestra emoción, no estás hablando a nuestra mente, no estás hablando a nuestra alma, Señor. Estás hablando a nuestro espíritu, que nos has aconsejado y nos has repetido de que es el que siempre está dispuesto. Te pido, Señor, con acción de gracias, que nuestros espíritus estén atentos, abiertos nuestros oídos espirituales, para que podamos discernir tu voz, Señor. Cada vez que lo hagamos, cada vez que estemos siendo expuestos a tu palabra, tú dices de que está ocurriendo madurez en nosotros. Y la madurez que tú das trae sabiduría a nuestras vidas, Señor. Y la sabiduría que tú das nos permite actuar y pensar como tú lo haces, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.